Hola, ¿qué tal? Para la entrevista en psicología, esta es la unidad correspondiente a la temática habilidades básicas y óptimas del entrevistador. El entrevistador debe tener habilidades un sinnúmero importante, pero algunas de ellas son básicas y otras son óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que las habilidades básicas son obligadas. Todos los entrevistadores deben tener al menos estas habilidades y las óptimas se van desarrollando con la experiencia. ¿Sí? Un entrevistador debe ser una persona abierta, competente, organizada, clara, gentil y sensible. Competente porque debe tener conocimiento del tema que está entrevistando. Es decir, si yo voy a seleccionar a una persona, debo de conocer bien el puesto, la organización en la cual está el puesto, ¿verdad? El nivel que ocupa, las funciones que desempeña, etc. Si estoy evaluando para orientación vocacional, debo de conocer bien las opciones educativas que existen en la localidad o en el lugar en el cual el sujeto quiere trasladarse a estudiar, y así sucesivamente. Organizado quiere decir que tiene la capacidad para definir metas en la entrevista y puntualizar los pasos para alcanzar estas metas. Debe ser claro, ¿verdad? Porque plantea las preguntas de manera entendible, fácil y breve. Además es gentil, es decir, va a permitir que el entrevistado se exprese con libertad sus ideas, que respeta también su ritmo de pensamiento, su estilo, su personalidad. Además es sensible, es decir, escucha con atención el mensaje emocional de lo que dice el entrevistado, ¿sí? Cómo lo dice, anota también lo que omite, ¿sí? Sus silencios, sus contradicciones, etc. También es muy abierto en los temas que son tratados, va a identificar aquellos que son de especial importancia para el entrevistado. Una de las habilidades que debe tener el entrevistador es el autoconocimiento, es decir, aquella habilidad que le permite tener esa sensibilidad y captar lo que ocurre fuera y dentro de él, ¿sí? Así como darse cuenta de qué lo genera, cuál es la causa, ¿verdad? Recordar, recapitular los acontecimientos. Por otro lado, también debe existir una autoaceptación, es decir, que puedes tener la capacidad para soportar presión y manejar tensiones. El dominio obligatorio que genera resistencia y agresión en el entrevistado. También debe ser comprensivo, ponerse en los zapatos de los demás. Un buen entrevistador estará sensibilizado ante las distintas características sociales y educacionales de un entrevistado, para así comprender las diversas actitudes, formas de actuar, de hablar, de sentir y de pensar del entrevistado. Debe actuar como confidente y no como juez, no estar criticando o estar anticipándose, ¿sí? También debe ser una persona espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Que le brinda confianza al entrevistado, que le permite sentirse seguro y además permite que no se sienta observado, evaluado, sino que se sienta cómodo. La autoconfianza es otra habilidad del entrevistado. Es una persona segura de sí misma que proyecta confianza en las personas que le rodean, pero también evita que exista incertidumbre en sí misma y lo refleja hacia los demás. Es una persona ecuánime, es decir, que permite aprender a escuchar y evita la ansiedad y los bloqueos mentales. Es una persona con capacidad para escuchar, ¿sí? Es muy importante, no solamente es el oír, sino el escuchar, ¿sí? La comprensión de lo que dice el otro. Por otro lado, también es una persona flexible, es decir, permite al ser humano la posibilidad de actuar de diversas maneras, así como adaptarse a distintas situaciones sin entrar en conflicto. ¿Sí? Se podrá adoptar a distintas clases sociales, distintos lenguajes y tipos de educación. Por otro lado está la genuinidad, que es mostrarnos tal y como somos, ¿sí? Para que la persona pueda sentirse cómoda y que nos vea que actuamos en libertad. También la capacidad para generar empatía. Y aquí voy a hacer una pausa porque la empatía es uno de los elementos más importantes en una entrevista.
¿Qué quiere decir la empatía? Es entender lo que la otra persona siente, vive, necesita, piensa, ¿sí? La empatía es muy importante en un proceso de entrevista. Es una destreza básica de comunicación interpersonal, pero además va a permitir el entendimiento sólido entre dos personas. Es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. Esta habilidad de inferir los sentimientos, los pensamientos de los otros, generando sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Existe empatía básica y empatía avanzada, ¿sí? La empatía básica se refiere a la capacidad para ponernos en el lugar del otro, saber lo que siente, incluso lo que puede llegar a estar pensando, ¿sí? Es decir, captar la información a través del lenguaje no verbal, las palabras, la postura y la expresión facial. A través de la empatía nosotros podemos deducir incluso lo que la persona puede estar pensando. ¿Cómo puedo ser empático? Bueno, nosotros podemos aumentar la capacidad de empatía observando todos los mensajes que esta persona transmite, esforzándose por ponerse en el lugar del otro, leer lo que el otro siente, ¿sí? Responder de manera apropiada, responder a la emoción del otro, ¿sí? En resumen, se trata de comprender a las personas desde su propio marco de referencia. Dicho de otra manera, quitarme mis zapatos para ponerme los zapatos del otro y saber lo que siente. Saber comunicar a la persona esa comprensión, ¿sí? Entrar en el marco de referencia del paciente o del cliente y comprender sus sentimientos, sus percepciones y sus conductas. Estar consciente y reconocer, comprender los sentimientos de los demás, ¿sí? Es un radar social la empatía que nos permite navegar hasta cierto punto en el mar del otro, de las relaciones con el otro. Para desarrollar una buena empatía debemos olvidarnos de nosotros mismos y poner un empeño en los sentimientos del otro, ¿sí? Hacer un esfuerzo por considerar al otro, ¿sí?, igual a nosotros y estar siempre abierto a sus necesidades, a lo que piensa, ¿sí? Aprender a cultivar las relaciones humanas y los buenos modales. La empatía debe superar el estado de ánimo. Las muestras de empatía pueden ser tan simples como sonreír, mirar a los ojos o escuchar con atención. Y llegamos a esta parte un poquito más compleja, que es la empatía avanzada. ¿De qué se trata la empatía avanzada? Esta sobrepasa lo explícito o lo que es expresado de manera directa, es decir, le vas a dar significado a las palabras que usa la otra persona, a su conducta. Es como, no es adivinar, es entender qué hay detrás de la conducta, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de lo que no se dice, darte cuenta de lo que no nos está diciendo cuando se queda callado. Se trata de una interpretación a partir de lo que tú ya conoces. Por ejemplo, tú observas cómo habla, cómo se ríe, cómo llora, y te das cuenta que algo hizo diferente. Y ahí empieza la empatía avanzada. Me parece, ¿verdad?, que algo no me estás diciendo. Me da la impresión de que hay algo más que quieres decir, ¿sí? Me da la impresión de que no todo está bien, ¿sí? Estoy formulando hipótesis a partir del conocimiento que tengo del otro, ¿verdad?, para poder obtener más información. Otra habilidad que también necesita el entrevistador es la confrontación. Y es que no todo en la entrevista es miel sobre hojuelas. En ocasiones vamos a encontrarnos con personas que son mentirosas, ¿sí?, que son manipuladoras, y es donde vamos a desarrollar habilidades para confrontar al otro, sobre todo cuando no corresponde lo que nos dice con la manera que nos lo dice o se contradice con otra información que ya nos ha dado. Esta técnica es eficaz cuando nosotros tenemos casos en que suponemos que está tratando de sorprendernos, que está exagerando, ¿verdad?, o que simplemente queremos verificar algunos datos de información. Le pedimos datos, pruebas, ¿sí?, cuando sospechamos que está exagerando o que solamente queremos verificar. A ver, no me quedó claro, dice que estaba aquí a las 7 y entonces ya esperas la respuesta, estás confrontando.
¿sí? Se requiere mucha observación para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Y vamos a encontrar esto que es muy importante. ¿Qué debemos confrontar? Las discrepancias, ¿sí? En todos nosotros hay varias discrepancias entre lo que pensamos y sentimos y lo que decimos y lo que hacemos, entre nuestra visión de nosotros mismos y la de otros sobre nosotros, ¿sí? Lo que somos y lo que deseamos ser, lo que realmente somos y lo que experimentamos nosotros mismos ser, y nuestras expresiones verbales y no verbales. Puedo decir estoy muy, pero muy contenta, ¿sí? Y mi lenguaje corporal indica que no estoy contenta, que estoy tal vez triste, enojada, cansada, otra cosa, y entonces debo de confrontar. La gente que no puede encarar las cosas como realmente son, tienden a distorsionarlas. La forma como vemos el mundo es con frecuencia una indicación de nuestras necesidades más que una visión real de cómo es el mundo, ¿sí? Cuando confrontamos al otro, puede ser que se sienta desacreditado, ¿verdad? Y que nos quiera desacreditar. No, usted está en lo incorrecto, yo nunca dije eso, ¿sí? Motivarle, dice, mostrarle que no es lo que dijo, como lo dijo. También puede intentar persuadirnos para que cambie nuestro punto de vista, ¿sí? Entonces nosotros debemos buscar a otro terapeuta a fin de encontrar, ¿verdad?, ese apoyo. Es decir, yo me siento confrontado y busco otra persona que me entienda, porque tú me estás confrontando. Por eso la gente a veces se va de la terapia, porque se siente confrontado, ¿sí? Y ese es un indicador de que algo estaba pasando ahí, ¿verdad? Ahora bien, podemos encontrar un entrevistado tímido, un entrevistado manipulador, un entrevistado agresivo o un entrevistado mentiroso, ¿sí? Y vamos a ver cómo son cada uno de estos tipos de entrevistado. El entrevistado tímido es introvertido, es sumiso, sentimental, sugestionable, mediocre, nostálgico, depresivo, desconfiado, soñador, sensible, ¿verdad? Sus características es que encabeza la entrevista con miedo. Como no sabe exactamente qué se espera de él, teme ser inferior a lo que se espera de él, o no sabe responder. Entonces su volumen de voz es bajo, no te mira directamente a los ojos, ¿sí? Su postura es encogida o encorvada y le cuesta mantener la conversación, difícilmente sonríe, ¿verdad? Mientras que el agresivo, vamos a observar, hay dos tipos de agresivo, el agresivo físico y el agresivo verbal. Pero bueno, el agresivo suele ser sarcástico, irónico, cínico, extrovertido, autoritario, impulsivo, inestable, irascible, político, farsante, autosuficiente, sociable, seguro y audaz. ¿Qué hacer? Por ser una personalidad antagónica a la del sujeto tímido, es conveniente que el rapport se establezca por el entrevistador y que el entrevistador tenga control de la situación. El individuo no necesita apoyo de parte del entrevistador, ya que se siente capaz de enfrentar cualquier situación, ¿sí? Y entonces, por eso es que suele ser agresivo. Además de que su postura corporal nos puede indicar que está a la defensiva, sus formas de contestarnos, todo se lo toma mal, ¿verdad? Por su parte, el manipulador es una persona egocéntrica, ¿sí?, excéntrica, creativa, flexible, vengativa, líder, impaciente, audaz, astuto, halagador, chantajista. Oiga, ¿qué se hizo? Se ve más joven, ¿sí? O, ay, hoy como que la veo muy contenta, ya nos aguas porque nos está lanzando el anzuelo. Así es el manipulador. Adula, es que yo me siento tan bien, usted es el mejor, no había encontrado otro como usted, ¿sí? En este caso se necesita tener mucha astucia por parte de nosotros, ya que este tipo de individuo sabe que todos los seres humanos somos vanidosos y siempre tratan de manejarnos por medio de la adulación. Para llegar con éxito a una entrevista a este sujeto, la técnica del entrevistador debe ser controlar sus necesidades de ser adulado y no apartarse del propósito de la entrevista, ¿sí?
Y por último, el mentiroso o llamado también embustero. Este tipo de personas hay un sentimiento de inferioridad, ¿sí? Por eso el entrevistador debe ser cauteloso en hacer un juicio con este tipo de personas. Es maniático, simulador, mentiroso, manipulador y perezoso, ¿sí? La técnica para manejar al sujeto embustero es la confrontación, ¿sí? Es decir, a ver, espéreme, usted me dijo esto, no me checa, me dijo que la semana pasada estaba de vacaciones, pero ahora me dice que estaba de capacitación y debemos confrontar, verificar, pero debemos ser cuidadosos en la manera que lo hacemos. Es decir, oiga, sáqueme de una duda, creo que me confundí. Entonces, ¿la semana pasada se fue de vacaciones? Sí. También debemos utilizar las famosas pistas oculares. ¿Qué es esto? Podemos saber si una persona inventa algo, o sea, miente, dependiendo de a dónde dirige la mirada. Si una persona recuerda, y haz la prueba, porque depende si eres zurdo o diestro. Si yo te pregunto, ¿a dónde fuiste? Bueno, ahorita en cuarentena, seguro no, pero no saliste. Si yo te pregunto, ¿qué comiste el lunes pasado? Trata de recordarlo. ¿A dónde dirigiste tu mirada? ¿Qué comí? ¿Sí? Yo dirigí mi mirada arriba a la izquierda. Ahora quiero que pienses, ¿qué te gustaría comer el Día del Padre? ¿A dónde volteó tu mirada? Al lado inverso, derecho, arriba. ¿Qué quiere decir? En el derecho arriba, para los diestros, está la inventiva. O sea, si vas a mentir, vas a voltear tu mirada arriba, derecha. Si vas a recordar, vas a voltear tu mirada arriba, izquierda. Verifica que sea diestro, porque si es zurdo es al revés. Entonces ahí te das cuenta si la persona está mintiendo, que es decir, está inventando, o la persona está recordando. Como se dan cuenta, las habilidades para la entrevista son básicas y óptimas. Algunas de ellas nosotros podemos desarrollarlas sin ningún problema. Otras se necesita tiempo y experiencia. Así que no te desesperes y ponte a practicar, porque la experiencia hace al maestro. Esto fue la entrevista psicológica con el tema tipos de entrevistado y entrevistador.